Mis amados hermanos y hermanas, reciban en esta noche un cordial saludo. Una vez más con ustedes, mi hermano, mi hermana, para poder discernir las enseñanzas que nuestro Yeshua HaMashiach nos tiene en esta noche. Por eso te doy la bienvenida a ti, hermano, tú que te estás conectando en esta hora. Estamos y seguimos con el diplomado de heresiología, estudio de las sectas. El estudio de las sectas que cada día, mi hermano, mi hermana, nos están llevando a alarmarnos. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque el enemigo, ¿qué ha hecho? Una de las más hábiles astucias del diablo consiste en convencernos de que no existe. Hermano, hermana, si no creemos en Él, nos ha ganado la partida y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, es tanta la confusión, es tanta la ignorancia, que no nos atrevemos a tocar estos temas. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque decimos que eso no tiene trascendencia, pero hoy te puedo decir que sí tiene trascendencia. Entonces, hay diferentes sectas. Están las sectas de origen cristiano, que son los mormones, los adventistas del séptimo día, asambleas de Yahweh, bautistas. También tenemos las sectas de origen protestante, o sea, los testigos de Jehová, luz del mundo, los menonitas. También tenemos las sectas de origen esotérico. Está la brujería, la dianética o iglesia de la cienciología, espiritismo y santería. Masonería, la secta Moon, los Rosacruces, el satanismo. También podemos ver a lo largo de este diplomado las sectas de origen oriental, meditación trascendental, Sociedad Internacional de Conciencia, los Krishna, o sea, los Hare Krishna, y la yoga. Y también tenemos, mi hermano, mi hermana, sectas utópicas, o sea, la Iglesia Universal y Triunfante. Tenemos también sectas gnósticas u ocultistas, la Gran Fraternidad Universal, entre otras. Entonces, hermano, hermana, bajo ese esquema podemos ver un sinnúmero de sectas. Todas, hermano, hermana, todas las sectas, como ustedes bien lo saben y como lo explicaba en lecciones anteriores, nacieron de un cristiano. Y nacieron, hermano, hermana, hace más de 2000 años. La secta estaba referida a una dirección o tendencia dentro de la ortodoxia y por lo tanto, en ese tiempo los sectarios no merecían reprobación. Dentro del judaísmo y con este sentido, encontramos en esta época varias sectas. Por ejemplo, en el libro de Hechos se menciona una de ellas. ¿Cuál es? La de los saduceos, que persiguieron a Pablo, lo encarcelaron. Hermano, los saduceos es la primera. También Pablo, ahí más adelante, en Hechos 26:5, mi hermano, él argumenta su defensa ante la acusación de los judíos frente al rey de Agripa. En su testimonio menciona que vivió desde su juventud conforme a las costumbres del judaísmo y además alega que formaba parte de esa rigurosa secta de su religión. Sí, hermano, también miramos un poquito atrás, Hechos 24:5. Pablo es acusado de ser una plaga y promotor de sediciones entre los judíos y cabecillas de una secta. Entonces, podemos ver bíblicamente, hermano, que secta
viene de tiempo atrás. Esto no es de ahora. Que se ha promulgado, se ha polulado la secta. Vemos grandes sectas que están ganando adeptos a diario. ¿Por qué? Porque la gente sigue a un hombre. Nosotros seguimos al Yeshua HaMashiach que está aquí en la palabra, pero los sectarios siempre seguirán a un hombre. Una secta, como ustedes bien lo saben, y como lo habíamos explicado en lecciones anteriores, es un grupo que ha dejado la verdad enseñada en la Biblia. Por eso vuelvo y soy reiterativo. Han nacido del cristianismo y han ido tras una doctrina extraña y a un líder con mucho carisma, porque los que lideran las sectas tienen mucho carisma, tienen mucha fe en lo que ellos puedan hacer, hermano. Entonces la secta se compone de elementos doctrinales y sociológicos con el propósito de manipular y controlar a los seguidores, a los adeptos o a los feligreses. La iglesia nunca ha estado libre de falsos profetas. Lo vemos allí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, en 2 de Corintios 11, 14, en Mateo 7, 15 y en 1 de Timoteo 4, 1. Ahí, hermanos, les dejo esos versículos bíblicos que por el tiempo no se pueden explicar, pero tú vas a tomar el tiempo en tu casa, te vas a sentar, vas a pedir la dirección de Meruja K2 y que él nos enseñe. Entonces, vemos ahí que, hermano, hermana, las sectas están pululando. Sin duda que uno de los retos más grandes que enfrentamos nosotros como cristianos en este tercer milenio es ver cómo las sectas avanzan, cómo el engaño traiciona, cómo la mentira pulula y cómo, hermano, si tú no estás formado, entras a participar de una secta. Ya en la iglesia, en lecciones anteriores, hemos visto 46 puntos de nosotros como cristianos que podemos decir que somos sectarios. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, tenemos tantos baches, tantos vacíos, que solamente lo podemos llenar con la enseñanza del Instituto Teológico Nehemías a través de la bendita palabra. Entonces, hermano, las sectas hacen proselitismo, teniendo un enorme ritmo de crecimiento, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, hermano, hermana, así como está creciendo hoy en día el cristianismo, también está creciendo las sectas. Y estamos buscando una respuesta. Sin embargo, hermano, hermana, tú tienes que entender que estos temas tenemos que estudiarlos a fondo. No es para darle un brochacito, no es para darle una pinturita, es para meternos de lleno, hermano. Entonces, también aquí en esta enseñanza vamos a exponer los errores para proteger la integridad de nosotros como cristianos. Ya en el segundo siglo llamaban apologística a San Justino, Martín y a otros que se esforzaron por presentar el cristianismo a la cultura greco-romana o greco-romana. La palabra apologética proviene del griego apologéticos, que significa defensa. Y nosotros somos defensores de la palabra. No nos vamos a dejar distraer, no nos vamos a dejar engañar, hermano. ¿Por qué? Porque apologéticos significa defensa. Vamos a defender la palabra. La apologética es la ciencia que explica y defiende la doctrina de la religión.
Entonces nosotros tenemos que conocer la verdad, para que la verdad nos haga libre. No nos dejemos distraer. Hermano, hermana, cuando tú estés en una iglesia cristiana, métete en la visión de esa iglesia. Porque cuando tú no conoces la visión y la misión, muy fácilmente cualquiera te puede distraer y cualquiera te puede sacar, mi hermano, mi hermana. Entonces, demuestra las razones de la doctrina ante las objeciones de sus adversarios. Hermano, hermana, tenemos que establecer la credibilidad de la relación cristiana, basada en la evidencia de lo que está escrito aquí, de los testimonios que quedaron escritos dentro de la historia de la Biblia. Entonces, hermano, hermana, hay mucho por aprender, hay mucho, mi hermano, mi hermana. También debemos conocer la teología fundamental. ¿Sí ve? La palabra secta viene del latín secare, que significa cortar o separar. Y los grandes líderes que llevan a estas sectas cortaron y separaron de esta Biblia muchos versículos bíblicos. Cortaron su comunión con Yeshua HaMashiach, se separaron de él para montar su propia secta. Pero en realidad el término secta, hermano, hermana, autónomo e independiente de oposición a la doctrina y a las estructuras de la iglesia, en un sentido más amplio, se aplica a todo, hermano, a todo movimiento religioso minoritario y disidente que está en desacuerdo. No se necesita, hermano, en una iglesia cristiana puede haber sectas, algunos que están en contra de la palabra que predica el pastor, aquellos que no les gusta cómo predica el pastor y hacen sus grupitos. Hermano, ahí hay otra secta, las sectas grupales, la secta número 47 para los que están estudiando el Instituto Teológico. ¿Sí ve? Hasta hace 8 días habíamos visto 46. Hoy ya estamos viendo la grupal, para que tú la tengas en cuenta. Entonces es un grupo minoritario disidente que está en desacuerdo principalmente con las enseñanzas de la Biblia, con las enseñanzas de la iglesia cristiana. Hermano, hermana, por eso, porque como no conocemos la verdad, y Oseas 4:6 dice que este pueblo se perdió por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque no queremos conocer, no queremos entender, queremos que todo nos lo den masticadito. Y yo te digo hoy, hermano, hermana, quita ese sofisma de distracción. Tú tienes que meterte de lleno, tú tienes que pedirle dirección a mi Ruach HaKadosh para que Él te enseñe, hermano. Porque estos grupos que están en desacuerdo los podemos ver también en la iglesia cristiana. Aquellas sectas o grupos minoritarios dentro de las iglesias cristianas que sacan a los cristianos para llevarlos a otra iglesia, hermano, tengan mucho cuidado. Es la secta número 48. ¿Sí ve? Las ovejas o los lobos disfrazados de ovejas. Hoy ya hemos visto 2 más. Las sectas, aunque se denominen cristianas, no lo son, porque muchas de ellas se han separado, hermano, hermana, de la raíz del cristianismo. Usan como el brujo, el hechicero, la Biblia. Cuando tú ibas al brujo, al hechicero, encontrabas una Biblia, y tal vez tú dirías, él es católico o él es cristiano, y le voy a creer, hermano, hermana, pero se separaron de la raíz de la bendita palabra. Entonces, hermano, hermana, el cristianismo solamente abarca a los cristianos y a las denominaciones de las iglesias protestantes. Entonces tenga mucho cuidado, hermano.
No te vayas a dejar distraer, porque dice la palabra que en estos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que distraerán la palabra, la desviarán, tergiversarán la palabra. Y si tú no estás formado, hermano, a todo lo que dicen, tú lo haces. Como dice por ahí un adagio popular, donde va Vicente, va la gente. Y así hay muchos cristianos que se la pasan de iglesia en iglesia. Ahí es un peligro. Estos o estas hermanas o estos hermanos son un peligro para el cristianismo, porque ellos son los que están abriendo las sectas, ellos son los que están dividiendo las iglesias, ellos son los que están abriendo iglesias sin la dirección de Ruach HaKadosh. Por eso debemos tener cuidado, hermano. Iglesia que se respete debe estar avalada o debe estar respaldada por el Ministerio del Interior a través de una personería jurídica. De lo contrario, mi hermana, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque hay sectarios, hay habladores que lo único que quieren es hacer desviar al mundo cristiano. Y si tú no estás formado, por eso te digo, fórmate en una iglesia. No estés de iglesia en iglesia aprendiendo, porque no vas a aprender nada. Hermano, en tu iglesia te enseñan, en tu iglesia te adiestran, en tu iglesia te capacitan, en tu iglesia te dan la oportunidad. Entonces no veo el por qué te apartas de la iglesia y dejas que cualquier hermano hablador te saque de la iglesia. Hermano, ¿cuántos cristianos están dolidos precisamente, hermano, hermana? ¿Por qué? Porque se dejaron desviar. Entonces, tengan mucho cuidado, hermano. Hay iglesias anglicanas, episcopales, luteranas, presbiterianas, metodistas y baptistas. Entonces, hermano, hermana, nosotros como cristianos debemos entender que nos hemos dividido y también subdividido. ¿Sí, hermano? Al menos las sectas tienen una identidad corporativa, tienen su forma en sus templos, es una sola a nivel mundial, pero la iglesia cristiana le hemos llamado denominaciones, y cada uno de nosotros, de acuerdo a la dirección de Ruach HaKadosh, nos da el nombre. Algunos, como el caso de esta iglesia, porque algunos le ponen el nombre porque les gusta, pero no porque tenga la dirección de mi Ruach HaKadosh. Entonces, ¿sí ve cómo nos hemos dividido? Podemos hablar, hermano, hermana, de tres grandes grupos: la iglesia luterana, de la que se desprendieron los anabaptistas y menonitas; la iglesia calvinista o protestante reformada, de la que proceden los presbiterianos y los puritanos, así como la iglesia anglicana, que ha dado lugar a los baptistas, metodistas, episcopales, cuáqueros y etc. Hermano, hermana, tenga mucho cuidado, no te dejes engañar, piensa muy bien, escudriña, pídele a mi Ruach HaKadosh, hable con tu pastor para que él te explique, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque la 49 secta de la iglesia cristiana es la división. Aquellos hermanos que dividen, aquellos hermanos que no se siembran, no se sientan en una iglesia, aquellos que se van de un lado a otro, aquellos que se la pasan mirando la televisión, escuchando la radio, pero no escuchan a su pastor, al que les está enseñando, el que está pagando un precio. Porque tal vez tú como sectario, tu pastor te cae mal, no acepta como él habla, no acepta como él grita, no acepta como él te exhorta, y por eso tú como sectario te vas en contra del siervo de Yahweh, que te prohíbe, que todo echa
sátiras desde el altar. No, mi hermano. Échale la culpa a la palabra que está escrita hace más de 1500 años. Entonces, hermano, hermana, están también iglesias dentro del cristianismo como las pentecostales, las carismáticas, las piestistas, las reformadas, las restauradas, las independientes, congregacionales y apostólicas, entre otras. Hermano, hermana, las sectas de manera proselitista y no solo suelen cambiar radicalmente el contenido y la interpretación de la Biblia, porque ellos no interpretan la Biblia, interpretan la eisegesis, o sea, el conocimiento del hombre. Estos personajes siempre dicen y argumentan que fue el Ruach HaKodesh el que les dio la revelación. Mentiras, porque escrito está. O sea que la Biblia nuestra la están invalidando y la han invalidado ellos. Y han ganado tantos adeptos porque ellos están con el padre de la mentira, el padre del engaño. Por eso todos corren bajo el engaño, bajo la mentira. Muy pocos corremos bajo la verdad. Por eso la verdad duele. Cuando se nos dice la verdad, duele, carcome, escoce, precisamente por ello, hermano, hermana. Entonces, estas sectas cambian, hermano, radicalmente el contenido de la interpretación de la Biblia, sino que también, hermano, cogen libros y los adaptan a su eisegesis. ¿Sí, hermano? La razón por la cual la iglesia cristiana no tiene relación alguna con estas sectas es por la posición de ignorancia de estas sectas versus la Biblia. Y vuelvo, lo repito, claro, hermano, hermana, ellos cargan la Biblia, esta Biblia la cargan, pero su énfasis es el libro, en el caso de los mormones, su libro mormón, la literatura de ellos, escrita por ellos, los salmos inspirados por ellos mismos, pero no inspirados por Ruach HaKodesh. En los países desarrollados, la secularización ha afectado grandemente la adhesión y la práctica religiosa. Sí, hermano, hermana, en los países de vía de desarrollo o subdesarrollados, el movimiento evangélico crece vigorosamente en la actualidad. Aquí, hace unos años, se le preguntaba a un monseñor católico, porque eso no está en la Biblia. El nombre de monseñor no está en la Biblia. El nombre de papa no está en la Biblia. El nombre de cura no está en la Biblia. O si no, muéstremelo. Y se le preguntaba a este monseñor que qué opinaba del cristianismo. Él dijo: lo único que me preocupa es cuando ellos se unan. Sí, hermano, hermana, porque nosotros como cuerpo de Yeshua HaMashiach estamos desunidos. Cada uno tira por su lado, cada uno tiene la verdad. Hay una rivalidad entre el cristianismo, que en mi iglesia no pueden ir a otra iglesia, o de otra iglesia no pueden venir, y nosotros como iglesia cristiana de liberación y de sanidad hemos tenido miles de problemas con pastores de nuestro entorno, porque sus ovejas han llegado a esta iglesia no para robarlas, sino simplemente para liberarlas a través de la unción de Ruach HaKodesh. Y ellos van gozosos, alegres, donde sus pastores. ¿Y qué hacen ellos? Los disciplinan. Aquí en esta iglesia no robamos ovejas. Aquí, cuando llega alguien a ese proceso, le digo: hermano, hermana, ven, acude al proceso, sé libre y regresa a tu pastor. Nunca le digo a una oveja: quédate aquí. No puede levantarse el primero a decir: es que el pastor Joseph me robó de mi iglesia. No, tú has quedado o te has quedado aquí en tu libre albedrío, en tu decisión, porque algo bueno viste. E insisto, un comparativo entre donde estabas y a donde llegaste. Pero yo siempre digo: ve por la puerta grande, sal por la puerta grande, ve y te despides de tu pastor.
¿Sí ve, hermano, hermana? Entonces, hermano, hay países a nivel mundial donde las sectas pululan más. Estados Unidos, el Reino Unido, Nigeria, Alemania, Sudáfrica, Brasil, China, Indonesia y la República Democrática del Congo. Allí, hermano, hermana, es donde pululan las sectas. Hay cristianos, pero ellos no son mayoría. Están las sectas tomando mayoría. Entonces, hermano, hermana, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Hermano, hermana, las sectas son el rompimiento a la verdad. Las sectas es el devaluar lo que Yeshua HaMashiach hizo allí en esa cruz por todos. ¿Cierto, hermano? Entonces, ese es el gran problema de las sectas. Ellos toman, hermano, hermana, su posición por ellos mismos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mi hermano, mi hermana. Entonces, los cristianos de Berea fueron premiados y llamados más nobles. ¿Por qué? Porque cuando Pablo fue a predicar a Tesalónica, no le creyeron, y algunos siervos en la noche lo llevaron y lo pasaron a Berea. Allí los de Berea lo escucharon y confrontaban todo lo que Pablo explicaba. Y le dieron el sí, y lo puedes ver allí en Hechos 17:11. Por eso yo les digo, no se las den de saberlo todos. No se las den de que tienen una memoria prodigiosa. Porque, hermano, la memoria engaña. La memoria engaña. Es mejor que tú lleves tu Biblia, tu libreta de apuntes, una libretica de apuntes, donde tú coges y apuntas los datos, los versículos, lo más importante, hermano, hermana, ¿sí ven? Y no te dejas engañar. Entonces, debido a que los mismos vientos de doctrina que circulaban en el primer siglo todavía están molestando a la iglesia contemporánea, necesitamos escudriñar las escrituras para ver si estas cosas son ciertas. Hermano, no te dejes llevar, como vuelvo y lo repito, donde va Vicente, va la gente. ¿Cuáles son las características básicas de las sectas falsas? Allí tú lo puedes ver en 1 Juan 4:1. Tenemos que probar los espíritus. Y estas sectas salen de nosotros mismos. La gran mayoría de quienes comienzan o comenzaban una secta falsa tuvieron sus propios principios en el movimiento cristiano. Por eso ve allí, hermano, hermana, 1 Juan 2:19 y a Hechos, hermano, hermana, 20:30. Sí, hermano, ahí es donde podemos ver sectas y semisectas. Tenga mucho cuidado. ¿Cuál es su error básico? El error básico de las sectas, falsas, radica en lo que cree sobre el Hijo de Yahweh y por ende sobre el plan de salvación. Tenga mucho cuidado, porque, hermano, hermana, jamás se puede estar errando acerca de Yeshua HaMashiach como Hijo de Yahweh y llamarse verdaderamente cristiano. ¿Sí ven? Entonces, hermano, hermana, la proliferación de las sectas falsas es una señal de que la última hora está cercana. Por eso allí estudie en 1 Juan 2:18, 1 Timoteo 4:1 y Judas 4, mi hermano. Allí vas a encontrar todo, mi hermano. Entonces, no dejemos que nos engañen. Hermano, te digo en esta hora, sé sabio, sé prudente, hermano. ¿Por qué? Porque nos engañan, nos están traicionando. Hermano, hermana, ¿de qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve llevar una Biblia debajo del hombro, debajo del sobaco? El verdadero cristiano se conoce cuando tiene
a Yeshua HaMashiach en su corazón. Porque por eso vemos ya 49 características de los cristianos que forman una secta dentro de la iglesia cristiana. Somos sectarios, dividimos como Absalón, como Diótrefes, como Tobías, como Sanballat. Esa es la última secta. 50 características de nosotros como cristianos que nos asimilan a las sectas. El verdadero cristiano no tiene 50 características. El verdadero cristiano tiene a Yeshua HaMashiach en su corazón. Guarda esta palabra, la amarra a su cuello y nunca se aparta de ella. Si ve, mi hermano, mi hermana, entonces a eso es que el Señor nos quiere llevar. No te dejes engañar, no te dejes, hermano, lisonjear. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, eso es lo que quiere Satanás. Satanás tiene a sus adeptos, que son los líderes de estas sectas, para sacarlos de las iglesias cristianas. Hermano, tenga mucho cuidado. Ten mucho cuidado a qué iglesia entras. No es porque te guste el grupo de alabanza, no es porque te guste la iglesia, no es porque le guste al pastor o la pastora. Mire, hermano, diferencie, evalúe, auditore la palabra. ¿Qué se está enseñando? Si somos bibliocéntricos, cristocéntricos, si predicamos el arrepentimiento, el amor, eso. Pero, hermano, hermana, ten mucho cuidado. Donde tú escuchas el evangelio de la prosperidad, no existe el evangelio de la prosperidad. La prosperidad está aquí. No hay nada más. A ti no te deben sonsacar el dinero, porque cuando te sonsacan el dinero, podemos meterle otra observación, otra característica. El sacar el dinero es el Dios Mamón. ¿Sí ven, hermano, hermana? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Es importante subrayar algunos factores principales que han contribuido a que las sectas pululen, a que las sectas crezcan día tras día. Hermano, como cristianos, en nuestros hogares también somos sectarios. ¿Por qué, hermano, hermana? Tú no llegas a tu casa a colocar alabanza, adoración. Tú no llegas a tu casa a repasar la prédica. Tú llegas a tu casa a escuchar la música que te gusta, salsa, merengue, vallenato, reggaetón, no sé. O llegas a mirar programas diabólicos. O llevas a tu hijo a la iglesia, pero después le das el celular para que él vea lo que él quiera. El niño te está manipulando. El niño mañana o la niña mañana te van a hacer quedar como un zapato, hermano, hermana. Somos sectarios. En la iglesia adoramos, somos los santos, pero en la casa, ¿cómo somos? Fuera de la iglesia, ¿cómo somos? ¿Será que nuestro comportamiento es igual? No, hermano, hermana. Entonces, el proselitismo de las sectas ha incluido, hermano, actos ilícitos, como el engaño, intereses económicos, presión psicológica y ayuda material. Estos 4 argumentos son los que básicamente ellos usan. Ellos también tienen planes de conquista. Nosotros le llamamos evangelismo. Ellos con toda una estrategia para disminuir la presencia de la iglesia cristiana. Y miramos, hermano, los testigos de Jehová. Ellos no le ponen edad. Ellos no ponen objeción ante la inclemencia de los tiempos. Uno los ve allí parados, contra lluvia, sol, contra lo que sea. No son los jovencitos, también están los ancianos. Ellos van bien vestiditos. Pero nosotros a la iglesia cristiana
Vamos despelucados, sin bañar, con tenis, con sudadera, con pantaloneta. ¿Por qué? Porque estamos deshonrando el nombre de Yeshua HaMashiach. Era más, nuestros padres de niños nos llevaban con el mejor vestido. Como decíamos nosotros, el de chupar paleta. En vestido paño, encorbataditos, bien acicaladitos. Pero la iglesia cristiana, tal como nos levantamos, así vamos. Entonces, hermano, hermana, uno ve estos personajes bien vestidos, van de dos en dos, van evangelizando, llamémoslo así. Pero cuando tú ves a la iglesia cristiana haciendo lo mismo, ellos ofrendan un día de su trabajo para ir a pararse donde les digan, no donde quieran. Pero nosotros los cristianos ni le regalamos media hora a la iglesia, porque qué altera ir a hacer oficio, lavar el baño donde todos hacen sus necesidades. Yo prefiero estar en mi casa porque allí hago más. Mire, hermano, hermana, que nosotros decimos ser cristianos, pero ellos son más comprometidos con su secta que nosotros como cristianos, comprometidos con nuestra iglesia y con nuestro Yeshua HaMashiach. Hermano, ¿seremos sectarios? Claro, mi hermano, claro, porque tú sectorizas, o si no es predicando, no sirve. Porque hay hermanos que creen que el servicio es predicar, pero el servicio va más allá. Lave el baño, lave la iglesia, pinte la iglesia. Ve, hermano, eso es servicio. Claro, mi hermano, tú quieres, o mi hermana, servir, ven, esta iglesia le da la oportunidad de que tú sirvas. Yo no necesito teólogos para que estén sirviendo, porque el teólogo se ufana y el teólogo lo único que quiere es predicar. Quiero es servidores de mi Yeshua HaMashiach, que vayan a la iglesia con amor, con esmero, con ahínco, que digan, pastor, aquí estoy para servir. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí ve, hermano? Ellos le dedican 2, 3 días a pintar sus templos. ¿Cuándo, hermano, tú dices, le voy a ayudar al pastor? El pastor es el que pinta, el pastor es el que hace, pero nadie se esmera por decir, pastor, yo le voy a ayudar. Pastor, pedí un día de permiso en la empresa porque quiero ayudarle a hacer el aseo. ¿Sí, hermano? Otro factor importante es sin duda la llamada teoría de la conspiración, por la cual se considera el protestantismo como a la vanguardia a partir del Concilio Vaticano II. Nuevos aires soplaron en la Iglesia Católica. Entonces, hermano, hermana, en el aspecto social, muchos de los elementos que los sociólogos mencionan como caldo de cultivo para las sectas se dan en la mayoría de los países del continente en diferentes grados. ¿Cuáles son? Pobreza extrema, concentración urbana con la secuela de masificación, narcotráfico, violencia, rápidos y profundos cambios sociales que producen crisis existencial y búsqueda de seguridad e identidad. Entonces, si ven, mi hermano, mi hermana, podemos ver, y esto no nos lo estamos inventando. Entonces vamos a ver las sectas de origen cristiano. Como este es un diplomado, hoy alcanzaremos a ver hasta donde el tiempo nos lo permita. Por mí estaría toda la noche, porque me gozo de enseñar la palabra. Lo que por gracia mi Ruach HaKadosh me ha entregado, por gracia yo te lo entrego a ti, pero es tu decisión, hermano, hermana. No escatimo la verdad, predico la verdad, para que seamos libres, para que cuando tú salgas de esa iglesia, que el Señor te lleve a otro lugar, no cuando salgas por rebeldía, no porque salgas por desobediencia, que el Señor te mueva a otro lugar,
tú tengas los cimientos básicos, los lineamientos básicos, las raíces básicas de la verdad. Entonces, las sectas de origen cristiano, vamos a ver los mormones, o sea, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El fundador, José Smith, nacido en 1805 en Sharon, Vermont, fue el fundador de esta religión no cristiana, con mayor crecimiento en el mundo. Es una de las sectas que mayor crecimiento ha crecido en el mundo. Y este personaje, John Smith, a los 14 años, según su propio relato, fue visitado por Yahweh. Hermano, los mormones nacen en el ambiente protestante de los Estados Unidos en el siglo XIX, donde el pueblo estaba hambriento de Yahweh y muchos acudían a escuchar predicadores itinerantes. Se multiplicaban las iglesias, al mismo tiempo surgían nuevos pastores. En este ambiente nace José Smith, quien decide a su temprana edad ir a pedirle a Yahweh contestación a lo que él sentía sobre las diferentes religiones. Hermano, según la historia oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Padre y Dios el Hijo se le aparecieron a José Smith después de estar orando un tiempo para saber cuál era la iglesia a la que debía pertenecer. Según él, Yeshua HaMashiach le dijo que no se uniera a ninguna iglesia porque todas estaban en el error. Mire cómo el demonio engaña aún a los ungidos, aún a los mismos cristianos. Después de esa primera visión, Smith tuvo varias visitas de un ángel llamado Moroní. Muéstreme en la Biblia dónde está el ángel Moroní. ¿Dónde está? Supersticiones, invenciones, inventos, mentira, engaño. Hermano, ¿sí ve? Dice que quien le reveló la existencia de un libro de oro, el libro del Mormón, que contenía la verdadera religión y que él, José Smith, había sido designado por Yahweh para encontrar el libro que yacía en forma de planchas oculto bajo la tierra. ¿No creen ustedes en ese engaño? O sea que yo me pregunto y les pregunto, entonces ¿para qué tenemos la Biblia que fue escrita hace más de 1500 años? Las sectas datan de 200, 300 años antes. Pero hermana, siguiendo, dice este personaje, las indicaciones del ángel, José Smith dice haber encontrado el libro de oro, junto con 2 piedras mágicas con montaje de plata. Estas le daban la facultad de entender el lenguaje misterioso del texto del libro de oro para poderlo traducir, lo cual hizo en su totalidad entre el año de 1827 y 1830. Este personaje Smith relata que entonces el ángel Moroní le ordenó que le devolviese el libro original, el cual nunca más se ha visto ni queda rastro alguno de él. Es mentira, hermano. Si eso fuera verdad, muestre el libro. Si eso fuera verdad, muestre el libro original. Pero no hay rastro de él. O sea que es una mentira. Un usurpador de la fe. Entonces, como el pueblo está ido por la ignorancia, pues hermana, a cualquier charlatán, a cualquier pegote se le pegan, como los hermanos a través de los profetas. Los falsos profetas los siguen las congregaciones. Van los hermanos cuando escuchan que da un profeta a la iglesia. Eso ahí sí van, dejan de hacer todo por meterle en la cabeza la motola a este profeta. Y que dice la palabra, que no impongamos manos a la ligera. Y aquí en esta iglesia se les dice, se les ruega que no le metan la cabeza. Pero uno los ve. Y qué dolor da cuando uno ve la desobediencia, la desobligación, la rebeldía de los cristianos. Y estos falsos profetas también ganan adeptos,
porque esa es una secta de la falsa profecía. Y ellos son los que están ganando adeptos, están sacando de las iglesias, están montando sus propios círculos o sus emporios económicos. Entonces, si ven, mi hermano, el resultado de la traducción fue el Libro de Mormón, publicado en 1830, según ellos, de revelación divina. O sea que esto para ellos no vale. Esta Biblia, que es tan preciosa, que es tan sagrada, que yo la amo tanto, que sin ella no puedo vivir, hermano, ellas o ellos no la consideran como un complemento indispensable. Ellos la rechazan. Y la revelación es el Libro del Mormón, ¿sí ven? Inspirado como ella. La historia de este libro depende completamente de los relatos del señor Smith, a quien los mormones creen con fe ciega. Hermano, le creen a un hombre, le creen a un mortal, le creen a la mentira, al engaño. ¿Por qué no le creemos a quien murió por nosotros allí en esa cruz, para dejarnos la verdad, morir por la mentira, el engaño de cada uno de nosotros? Hermano, hermana, no tiene ninguna base en la historia ni en la revelación cristiana recibida de los apóstoles y sostenida por la Biblia. Hermano, hermana, cuidado con el engaño. Estas nuevas revelaciones son ajenas a la Biblia y a la tradición recibida de los apóstoles. Por eso ten mucho cuidado. Cuando tú escuchas un siervo, cuidado, esta es la última revelación. Por favor, silencio. Hermano, tenga mucho cuidado. Entonces, para ese entonces, José Smith había comenzado a organizar la iglesia SUD, S-U-D, e iba ganando muchos adeptos quienes lo consideraban el profeta de la mentira, el profeta del engaño. Por eso vemos a diario muchos profetas de la mentira, del engaño, que están distrayendo. Hermano, hermana, es que un profeta, si ve, hermano, tengamos mucho cuidado. Durante 10 años, la oficina principal de la iglesia cambió de lugar varias veces. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor. Hasta establecerse en Nauvoo, en Illinois, pueblo que fue fundado por José Smith y los mormones en 1839, el cual creció rápidamente y llegó a ser el segundo pueblo más grande en ese estado. Smith y sus seguidores, con permiso de las autoridades, formaron una milicia, que llegó a ser un verdadero ejército privado. El fundador se adjudicó poderes de monarca. Aparte de que, según él, mi Yahweh le dio revelación, ahora era el monarca, era el chacho. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana, porque estas sectas son una mentira, son un fraude, son un engaño. Hermano, hermana, tengamos presente, mi hermano. No muramos por ignorantes. Tenemos que morir por la verdad. Tenemos que ser sabios. Pedirle a mi Yeshua Hamashiach que nos dé revelación, mi hermano. Que nos dé revelación para interpretar su Biblia. Hermano, hermana, no te dejes engañar, por favor. Te ruego, hermano, no te apartes de la iglesia. Te ruego, no seas rebelde, no seas desobediente. Porque la mayoría de los que siguen estas sectas han sido rebeldes, desobedientes, insujetos. Y van a seguir a un rebelde, a un desobediente. Entonces pecado con pecado se une. Rebeldía con rebeldía se une. Rebeldía con verdad se desune. Por eso cuando en tu iglesia se predica la verdad, a ti no te gusta, porque el Señor te está exhortando. Allá, hermano, en esas sectas, tu vida social es independiente. Toman, fuman, están con una, con otra, parrandean, hacen lo que quieren, porque es una doctrina de hombre. Es una eisegesis del hombre. No es lo que prohíbe la Biblia. Si ven, mi hermano, entonces tengamos mucho, pero mucho cuidado, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque el enemigo está sacando ventaja. En 1843,
José Smith dice haber tenido una revelación sobre la práctica de la poligamia, la cual practicó llegando a tener aproximadamente 46 esposas. Ese es el poder, ¿sí ve? La monarquía de él. La poligamia es invalidada en la palabra. No desearás a la mujer del prójimo. Está en uno de los mandamientos. ¿Sí ve? Pero él tenía en su poder todo. Y por eso él inventó que la poligamia era aprobada. Tuvo 46 esposas, unas casadas previamente y otras jóvenes solteras. Esto le acarreó muchas hostilidades por parte de los vecinos. Entonces, hermano, hermana, en 1844, decide postularse para la presidencia de los Estados Unidos. Los escándalos, mi hermano, mi hermana, por sus adulterios, lo llevaron a la cárcel. El pueblo enardecido asaltó la cárcel y lo asesinaron junto con su hermano el 27 de junio de 1844. Entonces, hermano, hermana, el escándalo provocado por la poligamia hizo que varios líderes de esta iglesia quisieran tomar el mando. Se originó una especie de cisma en la secta y aparecieron muchos grupos disidentes. La mayoría de los mormones siguió a Brigham Young en 1846. Iniciaron el camino hacia el valle en Slick Lake en 1847. Fundó la ciudad del mismo nombre, convirtiéndose esta en el centro del mormonismo hasta el día de hoy. Young agregó varias creencias extrañas y únicas a la doctrina de la Iglesia Sur. Bajo su liderazgo, la región prosperó y al declarar el Congreso de los Estados Unidos la región como territorio de Utah, fue nombrado gobernador territorial. Jung también adoptó la doctrina de la poligamia. Había una maldición, una iniquidad, una transferencia que nunca se iba a cortar. Él adoptó la poligamia, lo cual nuevamente molestó a muchos y se nombró un nuevo gobernador territorial, pero Jung se negó a renunciar, teniendo que intervenir el ejército, pudiendo haberse, hermano, hermana, originado una gran catástrofe. A esto siguió una serie de esfuerzos para forzar a los mormones a obedecer las leyes en contra de la poligamia. Jung, hermano, siguió teniendo un papel muy importante en Utah y fue acusado de poligamia, mas no condenado. Se considera que se casó. Si José Smith se casó 46 veces, este personaje se casó 27 veces y que a su muerte dejó 17 viudas y 57 hijos. En 1890, el entonces presidente de la iglesia, Wilford Crawford, publicó un manifiesto poniendo fin a la poligamia. En pocos años, hermano, hermana, los mormones fueron entrando en el sistema de vida de la mayoría de los estadounidenses. Años después, maquillarían su historia. El papel de la poligamia dentro de la iglesia mormona es muy importante, pues sienta unas bases para la enseñanza moral. ¿Y cuál era su estructura? En 1835, Smith escribe su libro Doctrinas y Cláusulas, donde habla de sus revelaciones en materia de organización de la secta. Sus líderes se llaman autoridades generales y se agrupan en un profeta que dirige la iglesia. Después del profeta con autoridad descendente se encuentra un quórum o un concilio de 12 apóstoles cuyos poderes dependen de la autoridad del profeta. Luego existe un tercer grupo de hombres que constituyen el primero y segundo consejo de los 70. Brigham Young, 1801-1877, fue nombrado primero apóstol. En 1836 le eligieron presidente del quórum. Sus características: sus misioneros se visten de pantalón oscuro, camisa blanca y corbata oscura, maleta escolar oscura y una pequeña placa con su nombre del lado izquierdo.
Las iglesias locales se llaman estacas, una especie de parroquias. Al templo propiamente dicho solo pueden asistir los que cumplen con ciertos requisitos. No se permite la entrada a los no mormones ni a los mormones sin la recomendación del templo. Los centros mormones que vemos en los diferentes lugares no son templos sino estacas. Para que lo tengamos en cuenta, en el templo se llevan a cabo ceremonias que los participantes están obligados a guardar en secreto bajo juramento. Hermano, ellos guardan el juramento. Tal vez tienen ética, pero nosotros, hermano, el chisme, la murmuración, la crítica. A la ceremonia de entrada al templo se le llama investidura. Tienen sacerdotes que se encuentran divididos en dos: el sacerdocio menor o de Aarón y el sacerdocio mayor o de Melquisedec. Ninguno de estos sacerdocios se asemeja al sacerdocio cristiano. Según la revista Time del 4 de septiembre, julio, agosto, septiembre de 1997, la iglesia mormona es la iglesia más rica de los Estados Unidos, con 30.000 millones de dólares. ¿Sí, hermano? La doctrina de los mormones está basada en 4 libros básicos: la Biblia, el libro del Mormón, la doctrina del convenio 135 revelaciones y otros informes editados por José Smith, y la perla del gran valor, o sea, la recompilación de trabajos cortos, antiguos y modernos. El contenido de estos libros está sujeto a la interpretación de los líderes religiosos, o sea, los apóstoles, de quienes se dice que pueden recibir revelaciones adicionales y ser sujetos de inspiración divina. Los mormones tienen sin duda muchas cosas buenas. Son trabajadores organizados, persistentes, educados en su trato y rechazan muchos vicios. Aquí exponemos algunas de sus creencias. Trinidad. José Smith declaró que Yahweh es un personaje distinto de los demás dioses. Yeshua HaMashiach es un personaje aparte y distinto de Yahweh, el Padre, y Ruach HaKadosh es otro personaje distinto y es Espíritu, y los tres son 3 personajes distintos y 3 dioses. Yahweh Padre se hizo a sí mismo con su esfuerzo personal. Una vez fue hombre como todos los demás y que vivió en la tierra como lo hizo Yeshua HaMashiach. Posee un cuerpo de carne y hueso, pero mucho más perfecto. Aún así, se está perfeccionando eternamente. Yahweh el Hijo, Yeshua HaMashiach es hermano de Lucifer. Mucho cuidado. Ambos fueron engendrados sexualmente en el cielo de un Dios Padre Elohim y una diosa madre. Fue concebido por Yahweh Padre, que bajó a la tierra y tuvo relaciones sexuales con María. Anulamos toda mentira. Esto es una enseñanza de lo que ellos creen, pero no es una doctrina nuestra, para que no lo vaya a tergiversar, para que no vaya a tener un mal concepto. Yahweh Ruach HaKadosh, sobre esta deidad existe una doctrina confusa. El Yahweh es parte de la deidad, pero sin cuerpo físico. Sin embargo, según los mormones, este es necesario para llegar a ser como Yahweh. El hombre, cada varón digno, según las normas del mormonismo, se convierte en un dios y gobernará su propio planeta. Tendrá esposas, ¿sí ven? Tendrá esposas y engendrará hijos eternamente. Para crear al hombre, Yahweh vino a este mundo como Adán, con cuerpo celestial, y se trajo una de sus esposas, Eva. Esto resulta una herejía. Adán es nuestro padre y Yahweh, el único Yahweh con que tenemos que lidiar. Otra herejía, estamos hablando de herejías, de mentiras. El alma humana existe aún antes de que la persona sea engendrada. Al nacer se correría un velo que nos olvidaría nuestra vida anterior junto a Yahweh. Se puede decir, hermano, que cada persona fue concebida y nacida en un reino espiritual preexistente. Los miembros de la raza negra son descendientes de Caín y llevan sobre sí la maldición. Entonces, hermano, tanto el fundador como sus colaboradores practican la poligamia, y esta era aceptada por la secta. Entre ellos Brigham Young, Aber Kimball,
Existen 3 grados de cielo: el celestial, el terrestre y el telestial. Niegan la existencia del infierno. En el templo se permite el bautismo de los muertos. La Biblia se considera como dudosa y sospechosa por supuestos errores y partes perdidas. Desconocen la doctrina. ¿Sí ve, hermano, hermana? Entonces el mormonismo es enoteísta, variante del politeísmo. Creen en muchos dioses, pero se relacionan con uno principal. San Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren reformar. Y lo vemos ahí para terminar en Gálatas 1, del 7 al 8. Hermano, hermana, no hay que añadir ni quitar nada de lo que Yahweh ha revelado en Yeshua HaMashiach. La revelación terminó en Yeshua HaMashiach. Entonces, hermano, hermana, ahí podemos ver la secta de los mormones. Para que lo tengamos en cuenta, mi hermano, veremos a lo largo de estos estudios y seremos muy específicos para ver la relación entre estas sectas, el cristianismo. Mis hermanos, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, espero que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. Espero que esta enseñanza te haya quitado los velos, la mentira y el engaño de lo que teníamos como concepto de secta, y que hoy creamos que debemos ser fiel en nuestra iglesia para aprender la verdad, y esta verdad nos hará libre. Por eso les bendigo y les deseo bendiciones, éxitos en sus vidas ministeriales, en sus vidas espirituales, y no se dejen engañar. Muchas, pero muchas bendiciones, y nos vemos el próximo lunes para la siguiente secta. Bendiciones, amados santos y santas.